Buenos días a todos, ya vamos a comenzar. Bueno, primero quiero empezar hablando de la Unión Venezolana de Ornitólogos, que es una organización que agrupa a profesionales y estudiantes y aficionados a las aves, cuyo objetivo es la promoción, difusión, conservación y estudio de las aves de Venezuela. También propone vincular a personas e instituciones interesadas en la ornitología y la observación de aves y promover el conocimiento científico y la observación de aves. Además, queremos agradecer a la Fundación Tierra Viva por su apoyo con las charlas a través de su programa Somos Biodiversidad, que ahora nos permite hacer las charlas en Zoom con tiempo ilimitado. Entonces, el día de hoy vamos a dar la charla, la va a dar David Ascanio, que es administrador con la especialidad de mercadeo de productos de turismo sustentable, guía profesional de observación de aves para la región neotropical y el Caribe, director de ANBIR y guía de la empresa BEN, coautor de los libros Bird of Venezuela y el libro infantil Canto de Aves, los más impresionantes cantos de las aves de Venezuela. También es moderador del sitio web avesdevenezuela.net e investigador asociado de la colección ornitológica Phelps. Él nos va a hablar hoy sobre una mirada a la historia de las exploraciones ornitológicas en los tepuy de Venezuela. David, adelante, bienvenido. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir a esta charla. Agarren su cafecito que vamos a tratar de dar un paseo por una historia que es fascinante. Antes de comenzar con la charla, quisiera comentarles que esta charla se planificó hace aproximadamente un mes y medio y yo, bueno, hace un mes y medio inocentemente pensaba que iba a estar ya en Venezuela, iba a tener acceso a mucha más data y a mis notas de campo, pero sin embargo, pues por el compromiso y por la fascinación y la pasión que siento por los tepuy, no iba a retrasar esta fecha. Así que van a encontrar, voy a hablar de unos 2 o 3 vacíos que tengo en mi charla y bueno, quizás ustedes me puedan ayudar con ello. Esta historia comenzó para mí hace 20 años, cuando yendo al Tepuy Roraima como excursionista, empecé a notar que las aves endémicas tenían un cierto tipo de preferencia de hábitat. Y me fui al Museo Phelps, que es pues mi casa, y me acuerdo en ese entonces todavía no estaba digitalizada la base de datos y le digo a Margarita, Margarita, ¿dónde está la base de datos de las aves de aquí? Y me lleva a algo que yo ni sabía que existía, que se llamaba Cardex. Son esas fichas. Y bueno, no sé si fue la última persona, Margarita quizás después lo pueda confirmar, pero probablemente fui entre las últimas personas que revisó ficha por ficha, Cardex por Cardex, tratando de adivinar cómo era la distribución de las aves en los tepuy. A través de esa búsqueda empezaron muchas preguntas y entonces Margarita y estaba y me dice, tienes que ir a los famosos libros negros. Y los famosos libros negros, hasta que un día llego a los famosos libros negros, que son esa serie de anotaciones de los Phelps que dejaron de preguntas, de investigaciones, de cosas inconclusas, de cómo llegaron a conclusiones. Y empiezo a darme cuenta que hay una historia riquísima en las exploraciones de los tepuy y hay unos aportes importantísimos para la historia de Venezuela. Y empiezo a correlacionar todas estas cosas y preparar un escrito y bueno, eh, como buen guía de naturaleza, somos pésimos publicando. Creo que hacer la guía de aves de Venezuela fue algo que el contrato lo firmé para 2 años y terminó tomando 7 años. Bueno, esto que les voy a enseñar hoy es un extracto de ese escrito que hice hace 20 años que nunca publiqué y que bueno, esto va a servir pues de ánimo para mí, para hablarles y para terminar ese manuscrito. En el contenido quiero contextualizarlos un poco de qué estamos hablando, de qué región estamos hablando. Quiero traer un poco a la palestra esta serie de palabras tepuy con I latina, tepuy con Y, tupú, iri. Después voy a hablarles de quiénes fueron los pioneros en las exploraciones de los tepuy. Siguiente, vamos a hablar de 3, lo que yo he definido del análisis histórico de las exploraciones de los tepuy. Yo lo definí en 3 momentos o 3 periodos históricos y qué lecciones aprendidas tomé de ello. Esa es la siguiente lámina, porfa. Ok, entonces, antes de hablarles del escudo guayanés,
quiero decirle que todas estas cifras que manejo en la presentación son aproximadas, no son unas cifras absolutas. Pero bueno, básicamente estamos hablando de un escudo de una superficie de 2.700.000 kilómetros cuadrados. Básicamente abarca desde el punto de vista geopolítico 6 países y la mayor cantidad, más del 50%, lo tiene Brasil. En el lado norte del escudo guayanés, pues básicamente está limitado por el Orinoco, aunque hay unas pequeñas formaciones típicas del escudo guayanés un poco hacia el norte en el delta. Hacia el sur sería el río Amazonas. He tenido la fortuna de poder estar justamente en el sur, en el río Amazonas, y ver los últimos tepuy. Dale un poquito hacia atrás, por favor. Una más, por favor. Y hacia el este, pues básicamente el Océano Atlántico, y hacia el oeste, pues el escudo guayanés lo compartimos con Colombia, sobre todo hacia el área del estado Amazonas, de nuestro estado Amazonas. Una de las cosas curiosas es que Brasil tiene más del 50% del escudo guayanés. Venezuela le sigue con 454.000 kilómetros cuadrados, estamos hablando aproximadamente un poquito más de un cuarto de la superficie que Brasil abarca en el escudo guayanés, seguido por Guyana, después Colombia, Surinam y Guyana Francesa. Una de las cosas interesantes es que hay íconos dentro del escudo guayanés, y el ícono histórico de los tepuis para Brasil, Venezuela y Guyana ha sido este tepuy que llamamos Roraima, que en Pemón le decimos Loroimá. En Colombia ahora ha tenido mucho revuelo Chiribiquete como una formación del escudo guayanés. En Surinam he tenido la fortuna de llegar al pie del Tafelberg, que viene siendo el tepuy más al oriente del escudo guayanés. Y en la Guyana Francesa no hay tepuy, o sea, básicamente son tierras bajas. Ahí sí hay otro tipo de formaciones típicas del escudo guayanés, pero no hay tepuy. Ok, entonces ahora vamos a Venezuela. Dame la mina siguiente, por favor. Esto, bueno, tomé una imagen de Wikipedia de nuevo, no tengo acceso a mis libros y a mi biblioteca, pero básicamente en Venezuela tenemos 454.000 kilómetros cuadrados, estamos hablando un poquito menos de la mitad del país, y de esta región tenemos 3 estados, el Delta Macuro, básicamente el sur del Delta Macuro, con 1.33%, todo el estado Bolívar y todo lo que nosotros llamamos el estado Amazonas. Algo que quiero hacer hincapié aquí y que es una de las conclusiones que van a ver al final de la ponencia, es que yo a las aves de toda esta región lo llamo la Orinoquia. Yo he escuchado muchas veces que se habla de Amazonia como como un gran bioma, pero desde el punto de vista ornitológico, la Orinoquia está bastante diferenciado de lo que es la Amazonia. Entonces, un dato interesante es que hacia el lado este de Venezuela, en el Delta Macuro, tenemos unas aves típicas de lo que serían los bosques guayaneses o orinocenses muy húmedos. En el estado Bolívar tenemos los tepuis, y en nuestro estado Amazonas también tenemos otra serie de tepuis que son relativamente más bajos y cuyas taludes están a altitudes menores. Sin embargo, cuando vamos muy hacia el sur del estado Bolívar, hacia el Cerro La Neblina y hacia la cuenca del Río Negro, pues notaremos que ya estamos en un área de influencia más bien del Río Negro, que viene siendo un tributario Amazonas. Entonces, desde el punto de vista ornitológico, nuestra Amazonia, nuestro escudo guayanés, está realmente dentro de lo que yo llamo, o me gusta llamar, la Orinoco. Ok. Ahora bien, ¿qué es un tepuy? Vamos a la lámina siguiente, por favor. Ok. En Venezuela y en el idioma español usualmente hablamos los tepuis con Y. El origen de la palabra es tu, que es una palabra pemón, que básicamente significa cerro. Ellos no solamente utilizan tepuy o tupún para las montañas en forma de mesa que nosotros usualmente usamos, sino ellos lo usan para cualquier tipo de cerro. Cuando uno va a Roraima, uno pasa la primera noche en Paraitepuy del Roraima. Y eso es porque hay un cerro, una pequeña loma detrás de la comunidad de Paraitepuy, y Paraí significa sandalia, porque hay una cuestión de mitología pemona. Pero entonces la palabra tepuy es de uso muy amplio en la lengua pemona. Y la palabra original es tupún. Y de allí, bueno, los británicos fueron los primeros que utilizaron la palabra tepuy para referirse a esas montañas cuando los pemones hacían referencias a ellas. Hay 2 acepciones, una es tepuy con Y, otra es con I latina.
Yo he preferido, y a propósito puse en el título la palabra coinlatina, porque uno de nuestros grandes ornitólogos venezolanos, que fue William Phelps, acuñó la palabra pantepuy y la acuñó con i latina. Entonces yo trato de utilizar mucho esa palabra porque hace referencia a una avifauna que es exclusiva de la región de los tepuy, que aunque no es exclusiva de Venezuela, está mucho, mucho dentro de lo que es el territorio venezolano. Ahora bien, tupú es una palabra pemona, pero hay tepuis también en otras áreas de otras culturas amerindias, pues de otras culturas nativas. Y una de ellas es la yecuana. Entonces ustedes van a notar que cuando nosotros estamos en tierra yecuana ya no se habla de tupú, sino se habla de jiri. Entonces, por ejemplo, jawa no es jaguatepuy, es jawajiri. Huachamacari es Huachamacarihiri, es Duidajiri. En cambio, Roraima, que no es Roraima, sino Loroimá, es Loroimá Tupú. Y Cuquenán, que no es Cuquenán, sino Matahui, es Matahui Tupú. Y Guadacapiapoy Tupú viene siendo el Guadacapiapoy. Hay otro tepuy en otra área de influencia de otro grupo nativo que son los piaroas y viene siendo el famoso Autana. Pero bueno, tuve la oportunidad de poder conversarlo con Alberto Blanco y él me aclaró que en la lengua piaroa no existe un equivalente para la palabra tepuy, pero sí lo existe en la lengua yecuana y ejiri. Y es nuestra responsabilidad también tomar esas palabras porque hacen referencia a nuestra historia y a parte de nuestra cultura. Yo me tomé la libertad de utilizar básicamente dos conceptos, el diccionario de la Real Academia Española, que lo utiliza con Y y habla de una formación rocosa muy grande, elevada, aislada, de pendiente vertical, cima plana, propia del macizo guayanés. Pero la que más me gusta también es la del Lentino, donde él habla que es una montaña ubicada en el escudo guayanés con paredes usualmente verticales. Y eso me gusta porque resulta que cuando uno está en la Gran Sabana ve esos tepuis casi que perfectos, como el Yuruaní, ¿verdad? Con paredes verticales, pero cuando estás en el Amazonas, esas paredes no son tan verticales, son más bien en forma de ladera. Uno que es impresionante es el jawajiri, es una cuestión casi que escalonada que cae a los bosques de tierras bajas. Entonces, usualmente verticales que van desde los 50 metros hasta 900 metros de altitud. Cimas de aspecto plano y altitudes que varían desde los 1200 a los 2700. Imagínense la gran diferencia de la que estamos hablando aquí. Aquí hay algo interesantísimo, que además me gustó mucho el concepto del Lentino, que es con extensiones que van desde 1 kilómetro cuadrado, con el caso del Guadacapiapue, que lo puse con GU porque es la forma en español, pero es con W, Guadacapiapú, hasta el Auyán con 667 kilómetros cuadrados aproximadamente. Para ponerlos en contexto, aquellos que han ido al llano, al Hato del Cedral, deben pensar que solo el Aullantepui es más grande que el Hato del Cedral. Cuando uno visita el Hato del Cedral, uno probablemente patea un 30% del hato buscando fauna. Bueno, el Aullantepui es más grande que el Hato del Cedral. Es probablemente 2/3 del tamaño de Hato Piñero. Y es ligeramente más pequeño que Caracas, que lo que viene siendo el Valle de Caracas, cuando consideramos los 777 kilómetros cuadrados del Valle de Caracas. Entonces, imagínense el tamaño del cual estamos hablando. Ok, la lámina siguiente. Ok, entonces, esto que llamamos nosotros tepuy, tupú o jiri, se clasifican en grupos desde el punto de vista ornitológico. Y cuando me tocó hacer esta revisión del Cardex, encontré que estos eran los tepuis que habían visitado, que se habían visitado en las expediciones, de las cuales habían colectas en la colección ornitológica Phelps. Por un lado, en el lado derecho de su lámina, van a ver un grupo de tepuis muy pegaditos, ¿verdad? Que vienen siendo la cadena orientales de tepuis. Esa es la famosa de Roraima, Oloroimá, Guadacapiapú, Yuruaní, Tramen, Ilu y Yuruaní, ¿verdad? Después hacia el norte tienen Cerro Venamo, que es un cerro más bien en forma ondulada, en forma de campana. Después hacia el sur del estado Bolívar, y les quiero pedir disculpas que esto esté en inglés, esto lo saqué de la lámina que había preparado para Aves de Venezuela, por eso está en inglés. Pero sí, donde dice Bolívar State y van al sur,
van a ver que hay unos tepuis más aislados, que vienen siendo Waikinima, Ichung, Guanaco. ¿Me oyen? Ok, bueno, les pido disculpas. Solamente díganme en el texto, cuando hablé de los tepuis de Amazonas, ¿llegaron a escuchar cuando le hablé de los grupos del centro, de Cuauhtémoc y Papo? Ok, gracias, Luis. Ok, y del norte del Amazonas. Entonces, en el Amazonas, ¿llegaron a escuchar cuando les hablé de Jaguajiri en el estado Bolívar? Ok, listo, Sí. gracias, Luis Gonzalo. Perfecto. Ok, entonces nos vamos al estado Amazonas y entonces ahí tenemos tres grupos. Tenemos la Javí Yutagé, ¿verdad? Después en el centro tenemos Parú, Guanay, Camani, Autana, toda una serie de tepuis. Y después al sur está el Cerro La Neblina, que no es de forma de tepuy, pero tiene fauna tepuyana y también forma parte del escudo guayanés. Esto viene siendo en el sur del estado Amazonas. Ahora, en el mundo de la ornitología nosotros resaltamos 34 formaciones de tepuy, pero eso no son todos los tepuy. Vamos a la lámina siguiente. Un trabajo que hizo Otto Huber y que gracias no me acuerdo ahorita, a quién me facilitó esa lámina, ¿verdad? Pude encontrar o tener acceso a esta lámina donde se agrupaban los tepuis, tengo entendido de acuerdo a su composición florística. Ahora, aquí estamos hablando de 49 formaciones. Ya en 1986 ya tenemos 49 formaciones de tepuy identificadas con nombres en el país y esto viene siendo la densidad más alta de tepuis en cualquier lugar del planeta. Ok, la próxima. Bien, entonces estamos contextualizados, estamos en los tepuis, estamos en el sur de Venezuela, pero tenemos al lado derecho una colonia que era la Guyana Británica, ¿ok? Y esa colonia tenía una actividad de exploración muy fuerte. Ya hacia 1842, y esto es lo que llaman los pioneros de las exploraciones a los tepuy, los hermanos Schomburg exploran las faldas del Roraima. La exploración de 1842 no fue la primera, fue la segunda, porque ya uno de los hermanos había colectado, había ido antes colectando plantas. Pero desde el punto de vista ornitológico es la segunda expedición la que lo acompaña Robert, ¿verdad? Y fue quien hizo los primeros registros de aves en las faldas del Roraima. ¿Okay? Eso es en 1842. Estamos hablando de un periodo el periodo de los pioneros va a ser de 56 años, ¿okay? Que yo lo he determinado desde 1842 hasta 1898. Y todo está dominado por los británicos, entrando desde Guyana. Ahora, los que han ido a Roraima deben saber que uno empieza siempre desde la Gran Sabana, que está aproximadamente a unos 900 metros sobre el nivel del mar. Para Itepuy del Roraima estar a unos cerca de los 1000 metros. Ellos estaban empezando desde 200 metros sobre el nivel del mar, subían el río Mazaruni en canoa, subían los tributarios y después se echaban aproximadamente unos 40 kilómetros alrededor de lo que sería la Sierra de Pacaraima hasta subir a la Gran Sabana y sí, subir justamente por la rampa que usamos los venezolanos hoy día. Pero ellos no lo sabían, los Schomburg no llegaron a esa rampa. En 1881, Henry Whiteley, que siempre me dio mucha risa que nosotros los venezolanos, los latinos le decimos Whiteley por Vitriola Whiteley, y entonces le decimos Whiteley y se quedó Whiteley, pero pues me tomó tiempo entender con los británicos que es Whiteley, que fue un ornitólogo y además era comerciante de pieles, porque los británicos estaban muy metidos en esto del comercio de pieles a los grandes coleccionistas privados. Wallis fue otro de los grandes coleccionistas privados. Ellos fueron los pioneros en la ornitología neotropical. Él también explora las faldas de Roraima. ¿Por qué las explora? Porque él sabe que iba a colectar aves ahí que más nadie iba a poder ofrecer como comerciante de pieles. Y estos coleccionistas privados iban a pagar una buena cantidad de dinero por esas pieles. Ahora, Whiteley vuelve y presenta sus resultados en la Royal Geographical Society. Yo quiero hacer un paréntesis aquí para decirles que es una de las sociedades más impresionantes y más activas en el planeta en materia de exploraciones. Si les gustan las exploraciones, no solamente en el neotrópico, en cualquier parte del mundo, lean de la Royal Geographical Society porque uno se embeleza leyendo las historias y las exploraciones que ellos, que ellos pues, hacían
con sus grandes expedicionarios. Pero entonces él presenta esto y yo tengo disculpen, voy a hacer un paréntesis aquí, favor alejar esta ventana en la aplicación compartida, dice Adriana. No sé si hay una forma, a ver. Bueno, por ahí tengo aquí un backup, puedo. Sí, ahora sí, ya se fue. Buenísimo, gracias Adriana. Se va y se viene, pero bueno, voy a tratar de... Sí, sigue estando allí. Pero bueno, yo de todas formas les voy a decir lo que dice en esa área que está ahí bloqueada, justamente donde estaba el cursor. Ajá, se pasó, pero es la anterior. Pero bueno, yo voy a seguir contándoles, tendríamos que ir a la lámina anterior, ¿verdad? Que en 1884, en esta expedición que hizo Wiley y presenta sus resultados en la Royal Geographical Society, estaba Everard Intern y estaba Harry Perkins. Y ellos escuchan esta presentación y ellos dicen, no, si en las faldas hay fauna única y flora única, en la cima tiene que haber algo espectacular. Y ellos se lanzan y con la ayuda de los pemones, creo que en la zona, Alberto me podrá corregir, creo que eran taurepanes. Y además, los pemones que llegaron hacia lo que hoy día es Paraitepú de Roraima, no son originarios de allí, ni son originarios de la Gran Sabana. Hubo una gran batalla en las tierras bajas, en Pacaraima, entre etnias pemones y ellos escaparon. Entonces, ellos, los abuelos de esos pemones, o los abuelos de esas familias que vienen para este Roraima, vienen de Pacaraima, del lado de Villana. Y esos bisabuelos de ellos probablemente fueron los que llevaron a Hearn y los que lo guiaron y abrieron un camino hacia la cima. Ahora, hay que dar crédito a que hoy día, hace 20, casi 30 años, tuve la oportunidad de hablar con uno de los viejos de Paraitepú de Roraima. Él me aseguraba que ese camino ya estaba abierto, que los pemones lo conocían y subían. Pero como los tepuis tienen todo o están sujetos a una mitología muy grande, ellos no lo enseñaban a las personas o a los visitantes. Entonces, digamos, el logro de Everard Turn es convencer a los pemones de que podían subir y que lo llevaran. Y aunque su presencia en el mundo de la ornitología no tiene ningún valor en el sentido de que él no colectó, él fue el primero en llegar a la cima y regresa y dice en la Royal Geographical Society, llegamos a la cima tiene un acceso, hay una rampa. Entonces, 10 años después, McConnell y Quelch realizan la primera expedición ornitológica que llega a la cima de Roraima. Esto marca un hito importantísimo dentro de la ornitología de los tepuis porque es la primera vez que se llega a una cima y se hace una colecta en la cima. Ahora les tengo que echar un cuento aquí interesantísimo. Todo esto está sucediendo mientras la colonia británica, lo que era la Guyana británica, está floreciendo. Ellos tenían una actividad muy fuerte agrícola en naranjas, además asistido por los holandeses. Entonces la actividad de investigación partía de Georgetown y tanto los Schomburg, que no eran británicos, eran alemanes, pero depositaban sus pieles en el Museo Británico, como Wiley y McConnell y Quelch, inspiraron la formación de un museo en Georgetown, un museo de historia natural, y depositaron algunas de sus pieles allí. Y bueno, desafortunadamente el museo agarró fuego en un par de ocasiones, sobre todo el primer gran incendio, y pues se perdieron todas esas pieles. Quedan muy pocas pieles de ese primer periodo de los pioneros. Vamos a la lámina siguiente, que les quiero ver una traducción que hice de la expedición de McConnell y Quelch. Ellos dicen, los ejemplares fueron obtenidos por nosotros en la expedición de agosto-octubre del 98. Les quiero hacer resaltar esto, porque a mí me gusta relacionar la historia de las exploraciones ornitológicas en nuestro país con la historia política y social de nuestro país, porque eso nos permite entender por qué suceden las cosas. Entonces, fíjense, ellos tomaron las rutas de los ríos Mazarún y Curubún hasta el Salto Macroá, siguieron en bote por 20 días y después por tierra por casi 40 kilómetros para llegar a donde se abría la Gran Sabana.
En este periodo de los pioneros, que es de 56 años, tuvimos 31 personas llamándose presidentes de Venezuela. Imagínense lo que significa para un país que en 56 años el periodo promedio de una persona ostentando el poder no llega ni a 2 años. Imagínense el nivel de inestabilidad política que eso genera y, por lo tanto, el nivel de abandono en que teníamos el sur de nuestro país. Al punto que los británicos estaban colectando, y si ustedes ven las etiquetas de esos ejemplares, decía Guyana Británica. Ok, seguimos a la lámina siguiente. Ok, ahí nos saltamos, creo, una lámina. Chévere, buenísimo. Ahora, ¿qué pasa después de ese periodo de 56 años? Pues que empiezan a sonar los tepuis, aves endémicas, aves que suceden solo allá, se conoce el Roraima y se empieza a escuchar de otro que se llamaba Duida, otro monstruo, bien distante de Roraima. Y llega a los oídos de Frank Chapman del American Museum of Natural History en Nueva York. Y en una expedición financiada por Leo Miller, deciden que ellos van a la Duida. Dicen, bueno, los británicos fueron al Roraima, el Roraima es Guayana Británica, pero el Duida está en Venezuela. Y como el Duida está en Venezuela, y fíjense que estuvimos en un periodo donde básicamente gobernó Juan Vicente Gómez, que no es que fuera bueno, pero estabilidad, daba un nivel de estabilidad política, permitía el desarrollo de expediciones. Llegan a San Fernando de Atabapo y desde ahí, o sea, llegan a Puerto del Cucho, San Fernando de Atabapo, que era la capital del estado de Amazonas, y de ahí se van por río hacia la Esmeralda y desde por allí comienza el ascenso al Duida. ¿Qué pasa? Que cuando llegan a la base, uno de los participantes de esa expedición, Hitler, se enferma de beriberi y además le da paludismo. Y se deben devolver y arrancarse. Yo solamente quiero ponerles en contexto histórico. Esto fue en 1912 y ellos tuvieron que devolverse. Y en 1913, Tomás Funes toma San Fernando de Atabapo, la capital del estado de Amazonas, mata como a 40 personas, mata a la autoridad y se declara casi que el gobernante del estado de Amazonas. Al punto, y tenía tal nivel de fortaleza, que cuando Gómez lo manda a poner preso, uno de los generales vuelve y le dice, mire, no lo ponga preso porque ese tipo tiene demasiado poder allá. Tomás Funes fue un tipo nefasto para la historia de Venezuela, gobernó el estado de Amazonas y tuvo absoluto dominio del negocio del caucho, que aunque no era muy próspero en Venezuela, era lo suficientemente próspero para él. Pero esto sucedió justamente un año después que Chapman intenta subir al Duida. Y Chapman ya para ese momento tenía 48 años. ¿Qué pasa? Una vez que Tomás Funes lo sacan, termina muerto del estado de Amazonas, Frank Chapman decide volver a Venezuela. Pero dice, no, mira, este asunto de la inestabilidad política no me funciona. Entonces vamos a entrar por Guyana. Y con esta expedición financiada por Leo Garner, ascienden a la cima del Roraima, pero desde Guyana, y se traen 841 ejemplares. Entonces, de nuevo, tenemos un gran monstruo allí llamado Duida, impenetrable, que llegaron a las faldas, les dio paludismo, se tuvieron que ir, y otro gran tepuy aquí en el lado oriental llamado Roraima, que los británicos ya lo habían pateado, lo habían llegado a su cima, y Frank Chapman llega en 1927. Y entonces se ponen en contacto con el gobierno venezolano y le dicen, ahora sí pueden subir al Duida. Pero ya Chapman estaba muy mayor. Entonces manda a Tate en lo que llamaron la Tyler Expedition y ascienden al Duida en el 28 y en el 29. Tate tenía 34 años en ese entonces. Y traen consigo 1000 ejemplares. Y causa una gran revolución porque entonces tenemos, de nuevo, dos tepuis muy distantes, de cientos de kilómetros de distancia, con una bifauna relativamente asociada a la una del otro, relativamente similar. Y empiezan todas estas preguntas. En este periodo, el periodo que lo llamo de los estadounidenses, que es solo de 17 años, se colectan más de 8000 ejemplares y se describen 62 especies para la ciencia. Imagínense el impacto que tiene para la ornitología mundial este gran descubrimiento. Yo recuerdo haber leído en uno de los escritos de Tate diciendo, aparte del Mato Grosso,
esta es la gran nueva frontera de la ornitología mundial. Venezuela empieza a brillar, empiezan a sonar los tepuy, y además Venezuela, un país políticamente estable, ahora es accesible. Bien, seguimos. Del 29 pasan, la siguiente lámina como podamos. Empieza entonces lo que llamo la gran presencia de William H. Phelps en Venezuela. Y bueno, tengo que salir un poquito del contexto para los que no conocen a William H. Phelps, si tenemos una audiencia muy amplia, para explicarles que Phelps vino en 1800, Margarita después me podrá corregir, creo que fue en 1890 y pico, creo que fue en 98 la primera vez Phelps padre, y llegó por Oriente y se enamoró de una venezolana, y bueno, como le pasa a todos los museos, venía por un ratico y ese ratico se convirtió en el resto de su vida. Él regresó y después volvió, se casaron, tuvieron un hijo que es William H. Phelps Jr., y William H. Phelps, y estos son datos de tertulias con Miguel Lentino que si no las han tenido se las recomiendo ampliamente porque además son, bueno, más que sabrosas, agarró y él introdujo el crédito en Venezuela. William H. Phelps iba con sus mulas y su mercancía y su cuaderno de pueblo en pueblo, iba anotando, te estoy dejando tantas arrobas de café, ajá, vengo el mes que viene a cobrártelas. Él introdujo el concepto del crédito en Venezuela. Introduciendo el concepto del crédito en Venezuela, expandió su negocio hasta ser, bueno, representante de marcas de carro, estuvo metido en el negocio petrolero, además el petróleo se descubre en Venezuela, y William H. Phelps llega a ser una de las personas con una de las empresas más robustas y sólidas, si no la más robusta y sólida del país, al punto que se meten también en la radio y en la televisión. Y cuando ese señor llega a los 63 años, yo también me falta todavía más de 10 años para llegar, bueno, 10 años llegar a los 63 años. Él decide, ahora sí, yo me gradué de ornitólogo y yo llevo toda mi vida trabajando, haciendo comercio, ahora yo me voy a dedicar a lo que me gusta. Y además, William H. Phelps tiene una serie de sucursales de su negocio americano. Margarita me corregirá por ahí en el texto cómo se llamaba, era él, creo que se llamaba el negocio americano. Y tenía sucursales y tenía una camioneta, una furgoneta. Y bueno, entonces eso era perfecto porque esas sucursales del negocio americano eran las que le permitían depositar sus pieles y manejarlas para después traerlas a Caracas. Pero eso sucedió mucho después. ¿Qué sucede antes? El almacén americano, gracias. ¿Qué sucede? Pero eso fue mucho después del 37. ¿Qué pasa en el 37? Estados Unidos está viviendo los coletazos de la gran recesión mundial. Los museos no tienen dinero para ir a ningún lado. Chapman ha estado escuchando que existe una gran montaña entre el Roraima y el Duida. Si ustedes ven los mapas de Venezuela de 1930, eso era tierra plana. Ahí no se consideraba que existía más nada. Y Phelps le escribe a Chapman, que fue además su mentor, y le dice, he escuchado de una gran montaña que se llama Ollanta. Y si ustedes ponen el equipo científico, yo financio esa expedición. Imagínense lo que significa para unos científicos del nivel de Chapman, de Gilliard, de Tate, que tenían un gran conocimiento de la fauna neotropical, que habían estudiado mucho Centroamérica, que habían estudiado mucho Sudamérica y que les digan, post recesión mundial, nosotros financiamos esta expedición. Bueno, por supuesto no se lo piensan dos veces y se arrancan y llegan en 1937 y yo les voy a dar unos daticos allí chéveres, pero del escrito de Gilliard en esta famosa publicación Las aves del Aullantepui, les quiero dar un tip cuando él dice en 1937, después que subimos al Roraima, William H. Phelps de Caracas, un ornitólogo muy apreciado, le escribió al doctor Chapman diciéndole que se descubrió una mesa, un cerro en forma de mesa gigante de 8.400 pies de altitud, o sea, estamos hablando de algo gigante, llamado Ollantepui, casi precisamente en la localidad que había pensado la American Museum para expediciones futuras, porque ellos están tratando de ubicar qué estaba pasando entre estos dos grandes colosos, Duida y Roraima. Phelps le dijo, mande un equipo y nosotros vamos a manejar ese costo.
Ese equipo estuvo integrado por George Tate, por William Coltatz, por Venezuela estuvo el capitán Félix Cardona, que ya había subido, y hay otra historia fascinante que no tiene que ver con exploraciones ornitológicas, pero sí con las exploraciones de los Tepuy y con Jimmy Ángel y lo que llaman el famoso descubrimiento del Salto Ángel. James Dillon, Gilliard, además vino, y esta expedición, amigos, marcó un antes y un después en la historia de la ornitología venezolana. ¿Por qué? Porque se logró algo que es lo que marca el éxito de cualquier emprendimiento en la vida, que es la complementariedad. Phelps, ornitólogo, conocedor de lo que significa una expedición y un requerimiento ornitológico. Y el American Museum of Natural History, con un conocimiento impresionante de cómo se debe llevar a cabo una expedición científica. Uno no compite con el otro, sino se complementan y logran esta gran expedición que termina en este gran escrito. Y mientras eso sucede en esos 17 años, Venezuela entra en un periodo de relativa estabilidad política, porque bueno, hubo el asesinato de Delgado Chalbó, vino Marcos Pérez Jiménez, pero desde el punto de vista social, ya el país estaba unificado, ya estábamos hablando de un país con carreteras, un país que era un contexto único, que no eran caudillos aquí, caudillos allá. Entonces, eso permitió, pues, que llegara esta expedición y se sentara. Ahora, cuando llega una expedición de un museo a cualquier país del mundo, lo normal es que el museo agarre sus ejemplares. Gracias, señores. Hacemos una publicación, le damos los créditos al financista y esos ejemplares se depositan en el museo, porque para eso son los museos. Pero ¿saben qué? William H. Phelps, nacido en los Estados Unidos, fue más venezolano que muchos venezolanos. Dijo, ya va. Esto es grande. Estamos hablando de una expedición que marca un hito en la historia de Venezuela. Esto no puede quedarse así. Yo no me voy a quedar con haber financiado una expedición y ya. No, yo voy a fundar un museo en Caracas. Y funda en 1938 la colección ornitológica Phelps. Y el origen de la colección ornitológica Phelps está estrechamente ligado a las consecuencias de esta gran expedición que hubo a la Ollantaytambo. Vamos a la lámina siguiente. Les voy a dar unos daticos bien chéveres de esta expedición. El costo aproximado, $50,000, señores. En 1937, William H. Phelps puso $50,000 para engrandecer nuestro país, para darle perspectiva, para darle profundidad, para darle presencia a Venezuela en la ornitología mundial. Y les voy a decir algo. Tan fuerte es eso que hoy día yo viajo mucho por la región neotropical. Todavía me encuentro con ornitólogos que me hablan de esa expedición. ¡Wow! ¿Cómo hubiéramos querido nosotros tener a los Phelps en nuestro país? Imagínense la contribución tan grande. Nace la colección ornitológica Phelps. La historia, el libro, que se los recomiendo a todos, El viajero de las aves, les narra cómo fue el viacrucis de sacarle una visa venezolana a un estadounidense. Lo que les estoy diciendo es cierto. Tenían que traer una carta de buena conducta. Tenían que traer un compromiso que se iban a devolver, de que no se iban a quedar aquí, que no se iban a quedar en Venezuela. O sea, el requisito para sacarse una visa de Venezuela era una cosa terrible. Además, los documentos tenían que ser notariados. Y Phelps se encargó de todo eso. Y logró que le dieran la visa, ¿verdad? Y se van y se montan en un Electra, creo que era de Aeropostal, llegan, van a Guayaraca, empieza la caminata hacia la Ollantaytambo. Félix Cardona es uno de los grandes guías de esta expedición. Y están sentados en la noche en una fogata y escuchan una lechuza. Y bueno, los que son ornitólogos de campo saben que en lo que escucha uno un ave y estamos hablando de un lugar desconocido y nadie sabe lo que hay allá, lo primero que tú agarras es una escopeta, porque hay que contextualizarnos en la historia del momento. La única forma que teníamos nosotros de saber lo que estaba sucediendo era colectando esos ejemplares. Y disparan, ¡boom! Esa lechuza, o lo que creemos que era una lechuza, no le pudieron dar, pero soltó la presa. Probablemente, o si no, probablemente hubiera sido un falco, no sé, no hay una hora precisa, pero ya estaba haciéndose oscuro. Yo a veces pienso que era un falco porque lo que soltó fue un vencejo. Van corriendo, agarran el vencejo, ahorita sería un Steptoprocne cryptus, en ese momento era, no me acuerdo, Cypseloides cryptus. Lo agarran, lo ven, Cypseloides cryptus. El primer ejemplar de la expedición, nueva especie,
para Venezuela, no había sido reportado para el país. Imagínense la alegría que significa que lo primero que tú ves en una expedición, nuevo para el país. Además, esta expedición de los Phelps y de la American Museum Natural History hacia la Ollantaytambo tuvo tantas, pero tantas repercusiones, que si les hablo en un lenguaje un poco venezolano, eso llegó a picar al gobierno y dijo, ¿cómo es posible, señores, que nosotros aquí tenemos una academia de ciencia, tenemos instituciones, tenemos universidades, y cómo es posible que los Phelps hayan tenido que recurrir a un museo en el extranjero para hacer esta expedición? No, señor, nosotros tenemos que organizar nuestra propia expedición. Y entonces, en el 39, bajo el liderazgo de Eleazar López Contreras, bajo el liderazgo de Eleazar López Contreras, van y se lanzan esta expedición que nace desde Orocoima y termina en la Gran Sabana, que fue la consecuencia. Phelps es tan generoso que les dio todos los datos. Y además envió un representante, Aventura Barnés, que creo que era puertorriqueño y trabajaba como curador del Museo Phelps ya, y va como representante del Museo Phelps. Solamente un tip no relacionado con esto. Donde comenzó esa expedición, yo tuve la fortuna de llegar a ese punto, 65 años después, y encontramos ahí un ave nueva para el país que es endémica del país. Son esas cosas de la vida. Ok. Orocoima queda en el sur del delta del Orinoco. De ahí comenzó. Subieron por el caño Orocoima, subieron la altiplanicie de Nuria, después subieron la Sierra del Lema y llegaron hasta la Gran Sabana. La siguiente lámina, por favor. Voy a acelerar un poquito, porque yo me emociono mucho con esto y a veces me quedo pegado porque son historias fascinantes. Esta foto me la facilitó Margarita. Yo hubiera querido hablar con Miguel, yo tenía planes de hablar con Miguel para identificar quién era quién, pero bueno, ahí tienen a William Phelps padre, William Phelps hijo, y a Ernest Thomas Gillier, que eran, digamos, las cabezas de esta expedición. ¿Ok? Seguimos. Ahora, ¿qué pasa? Este periodo de los Phelps, que se inicia con Ollantaytambo, siguió y siguió. Entonces, ¿qué pasó? Los británicos, por supuesto, siguieron apostando a su Roraima, ¿ok? En el 38 y en el 39, Pincus y Phyllis Stoddard P. Verdi suben al Roraima y siguen colectando. Pues ahora empieza la batalla entre los americanos, los norteamericanos y los británicos. ¿Quién tiene las mejores colecciones? ¿Quién entiende lo que está sucediendo en los Tepuyes? Pero allá los Phelps los tenemos metidos en Venezuela y como grandes ya venezolanos dicen, no, aquí vamos a darle. Pero los británicos seguían presionando y en el 41 al 43 se meten con el Cincinnati, el Museo de Historia Natural de Cincinnati. Y los Phelps dicen, no, pues nosotros vamos a Guayquinima y Maná, Cardonapuy, en el 43 y el 44. Y después se van al Taritepuy, que eso está en el norte de la Gran Sabana con Benedetti y con Ramón Urbano, que a él lo quiero entrevistar para que me hable de eso. Después en el 45 se van a Guayquinima. Y desde 1942 a 1951, estamos hablando de 9 años, la colección ornitológica Phelps lideriza 20 expediciones a Tepuy. No me puedo parar aquí, pues si no me echaría 2 horas. Pero son 20 expediciones a Tepuy. Y la expedición al Jagua marca un hito, así como ellos marcaron un hito en aquel momento, marca un hito porque es la primera expedición en Venezuela a la que se llega en helicóptero. En ese periodo culmina, que culmina en el 54, tuvo una repercusión. Y es que en 1967, el año en el que yo nací, ellos publican el origen o una hipótesis o las teorías del origen de la fauna de Pantepuy e introducen el término Pantepuy. Se describen más de 150 especies y subespecies. Y además estamos hablando de un país relativamente estable de nuevo, con 8 cambios de presidentes. La siguiente página, y les voy a leer esto rapidito, porque hay otro legado de los Phelps, y esto tiene que ver con lo que llamamos soberanía. Mientras Pincus P. Verdi están subiendo a Roraima, y los británicos siguen llamando a Roraima parte de lo que era, la Gran Bretaña, al momento de partir esa expedición, William H. Phelps presenta el trabajo, la procedencia geográfica de las aves coleccionadas en el Cerro Roraima ante el 9º Congreso Internacional Ornitológico de Rowan, donde reclamaba para Venezuela muchas de las localidades originalmente consideradas como parte del territorio británico. Entre ellas, las de los Schomburg, las de Wiley, las de McConnell Quelch y las de American Museum of Natural History del 27. ¿Y saben qué? Pincus P. Verdi
Verdi sobre todo, tuvo que aceptar y decir, es verdad, nosotros estuvimos colectando en territorio venezolano. Y eso hizo que la corona británica cediera su interés de anexarse el Roraima y ceder ese territorio, definitivamente, no ceder, perdón, reconocer ese territorio como parte de Venezuela. Fíjense lo que ha hecho un ornitólogo que nació en Estados Unidos, que se enamoró de Venezuela. Logró, a través de sus escritos científicos, que se reconociera que Roraima era parte integral del territorio venezolano. Siguiente. Aquí van a ver 3 fotos en la lámina siguiente porque son parte de la historia que me parecen fascinantes. Verdi, además, iba al Roraima con su esposa e hijo. O sea, no es que el tipo se iba solo, se iba con su esposa e hijo. Esa foto del centro es la esposa de Verdi y el hijo en la cima de Roraima. La foto de la izquierda ven claramente marcado lo que llamamos el acceso a Roraima, que todavía hoy día lo usamos, y el campamento. Y la foto de la derecha es subiendo los tributarios del Mazaruni. Eso eran unas verdaderas expediciones. Ahora, ¿qué pasa después de los Phelps? Señores, la siguiente lámina, explotan los tepuis. Los tepuis existen. Tenemos un montón de aves endémicas. Además, en paralelo hay otra cosa que no puedo tocar que se llama la flora endémica de los tepuis. Y esto genera todo un interés en Venezuela. Y entonces viene el gran periodo de los venezolanos, de las instituciones venezolanas, donde, claro, digo venezolanos porque William H. Phelps Jr. nace en Venezuela y es venezolano. Y empiezan muchas instituciones venezolanas a formar parte de este gran auge. Y yo lo subdivido en 4 periodos. Vamos a verlo rápido. ¿Ok? Siguiente. El primer subperiodo tenemos a Pérez Jiménez de presidente y es en 1956 la UCB como un acto pues de decir los venezolanos vamos a hacer presencia y la Academia Venezolana va a hacer presencia, hacer un equipo multidisciplinario, suben a Ullán, hay unos manuscritos que pues hacen un compendio de los resultados de esa expedición, ¿verdad? Desafortunadamente la parte de aves no fue reseñada y pues perdimos esa información. Pero una de las cosas bonitas desde el punto de vista que tiene valor histórico es que la UCB puso unas placas en Guayaraca, en el Peñón, y llevaron un busto de Simón Bolívar hasta la cima de Ollantaytambo. Los que han sido de Ollantaytambo saben lo difícil que es, sobre todo la parte final, que hay que ir casi que rampeando. Y ahí pusieron un busto y ese lugar hoy día se llama El Libertador, donde está un busto de Simón Bolívar. Y mientras la UCB sube ahí, empieza el Museo de Historia Natural La Salle a decir, nosotros también queremos participar de los tepuy. Y entonces en el 50 y el 58 empiezan a trabajar la Sierra de Lema, que tiene un gran componente de fauna de pantepuy y no necesitas helicóptero y podías llegarle a carro y a pie. Viene el segundo periodo, que es ese famoso periodo ya de la democracia, un poco más sedimentada en Venezuela, ¿verdad? Y entonces es un periodo de 26 años. Allí el Museo de Historia Natural La Salle se lanza, señores, cualquier cantidad de expediciones. En el 67 se van a Lema, en el 71, en el 73, en el 84 van a la Gran Sabana. Nuestro querido Miguel Lentino colecta en las agallas como parte del Museo de Historia Natural La Salle. Creo que fue estando con el Museo de Historia Natural La Salle. En el 86 siguen colectando en Lema. En el 89 llegan a la cima del Roraima. Inclusive en el 93 se van hacia el sur, hacia la zona de Cabarú, hacia lo que eran las famosas minas del Polaco, antes de que se terminaran esas concesiones de oro que existían en la zona sur de la Gran Sabana. Mientras tanto, y aquí tengo que hablar con Glenda, esto era algo que quería hacer en mis notas de campo, pero no llegué. Pero yo sé que alrededor de los 80, Glenda sube al Chimantá con un equipo multidisciplinario del Chimantá, donde estaba Estefan Gorzula, y ella hace 2 manuscritos de la fauna del Chimantá. Terramar se lanza como una gran ONG que es catalizadora de esfuerzos internacionales y nacionales. Empiezan estas grandes expediciones que tenían componentes nacionales y componentes internacionales. Yo estaba muy chamo, me hubiera dado lo que fuera por estar en esas expediciones, nada más por el enriquecimiento que eso significaba. Tengo entendido que Miguel tuvo Miguel Lentino tuvo la fortuna de participar en algunas expediciones de Terramar y Carlos Bosque también. Y sin embargo, si no me equivoco, Terramar tenía más énfasis en plantas que en fauna. Entonces, sobre todo en la parte de aves, no teníamos mucha fuerza. Pero Carlos Bosque fue invitado a una expedición al Cuquenán y en el Museo Phelps hoy día tenemos unos ejemplares que trajo Carlos Bosque de la cima del Matahui o del Cuquenán de esa expedición de 1988.
Después hubo otras expediciones, la de Fudesi, con el Museo de Historia Natural o el American Museum of Natural History de Nueva York y la colección etnológica Phelps a Huayquinima. Entonces ahora tenemos otro coloso que va a explorar y otro coloso que va a producir información científica. Y después, alrededor del 93, una expedición al Tamacuarí, que es parte de la Sierra de Tapirapecó, que también generó una publicación. Seguimos a la siguiente. El siguiente subperiodo, que es ya de 13 años, entramos en un periodo de mucha inestabilidad social, pero que tiene una gran repercusión de los años previos. Cuando uno organiza una expedición, esto no es que uno dice, me quiero ir al Roraima y el año que viene me voy. Sobre todo si estás hablando de permisología, estas expediciones pueden tomar hasta 3, 4, 5 años en preparación. Entonces, viene una cantidad impresionante de expediciones que son consecuencias de lo que sucedió en los años anteriores. Y entonces, Terramar sube al Marahuaca, no tengo la fecha exacta. En el 94, Terramar organiza esta gran expedición con el American Museum of Natural History y la colección ornitológica Phelps. Vamos a la Ollantaypuy de nuevo, a lo que significó el comienzo de la ornitología en Venezuela. Y Miguel escribe en ese manuscrito que por primera vez se exploran áreas nunca antes visitadas con fines ornitológicos, porque finalmente ya podemos ir más allá del segundo muro, ya teníamos acceso a otros lugares, entonces ahora tenemos una comprensión más amplia de la fauna de la Ollantaypuy. La fauna de la Ollantaypuy y Roraima que son las mejores comprendidas. Sin embargo, el Museo de Historia Natural La Salle no se queda atrás y sigue con sus trabajos en Sierra de Lema. Tienen una colección estupenda de la Sierra de Lema. Gilberto Ríos también empieza a través de la UNEYES a colectar en la Sierra de Lema. En lo personal, yo no tenía permisos, así que no eran expediciones, eran más exploraciones para comprender qué estaba pasando. Empezaron a hacer una serie de viajes al Tepuy Roraima para, bueno, empezar a entender lo que estaba sucediendo. En ese mismo periodo, alrededor del final de los 90, Marcos Salcedo, con el Museo de Historia Natural La Salle, logra financiamiento para explorar el área cucurital y logra extensiones de distribución importantísimas. Hay una especie nueva para el país, un Todirostrum que colecta en las tierras bajas y logra un gran revuelo porque además nos dice, ojo, no es la cima, es el talud donde tenemos la mayor riqueza. Después en el 2000, trabajando con los Mioboru, Jorge Pérez Germán y colaboradores, estaba Chris Sharp y Irving Carreño también, creo que fue, exploran el Huayquinima y vuelven a traer más información del Huayquinima. Pues en lo personal, pues yo sigo yendo al Roraima y en el 2007, con ayuda de los yecuanas de Culebra, subimos al Duida, pero llegamos hasta los 1800 metros y no dimos más. Básicamente llegamos exhaustos hasta los 1800 metros y tenemos que volver. Vamos al último periodo. Fíjense qué pasó en el primer periodo de los 30 y pico de presidentes y cero presencia de Venezuela en la región. Y después en los periodos siguientes, en los que el país se estabiliza políticamente hablando, ocurre un boom de las exploraciones. Y esto no es coincidencia, señores. Necesitamos países estables para tener ciencia. Y fíjense lo que pasa en el último periodo, que es del 13 al 16. Se acabaron las expediciones internacionales, sacarse un permiso era más que imposible. Y entonces, ¿qué es lo que nos quedaba? Hacer exploraciones. Entonces, en el 2013, con la ayuda de Alberto Blanco, nos fuimos a estribaciones de la Sierra de Maigualida, que obtuvimos datos interesantísimos, pero no. Como buenos principiantes, le entregamos todos los recursos a los sanemas para que los gerenciaran y al tercer día los sanemas se fueron con básicamente casi toda la comida. Y bueno, tuvimos que recortar la expedición y bueno, fue la forma costosa para mí de aprender que en la gerencia de expediciones necesitas un nivel intermedio en la logística. Después en el 2015 subimos al Sarisariñama, empezamos a tomar anotaciones del Sarisariñama y en el 2016, acompañado de Jonathan Miranda, tuvimos la oportunidad inclusive de llegar a la cima del Jaguajiri. Estos fueron exploraciones, estos fueron expediciones científicas, porque ya en este momento, un periodo de gran inestabilidad política, económica y social, era más que imposible obtener cualquier tipo de permiso. La siguiente. He tratado de hablarles muy rápido porque era mucho, pero es un tema muy fascinante. Porque además, ¿qué es lo importante para mí decir en esta charla de hoy? ¿Qué lecciones nos deja esta reseña histórica?
La primera, quiero que vean esa ave que está allí. Ese es el Myrmelastes saturatus, o saturata. Antes era Schistoscicla. Antes era parte de Schistoscicla leucostigma, un ave de una amplia distribución en Guayanas. ¿Ok? Pero quiero que le vean las paticas a esa ave. Son oscuras. Y resulta que en Myrmelastes leucostigma son pálidas. ¿Y saben qué? Nosotros perdimos la oportunidad de hacer esa descripción por el periodo de inestabilidad política en Venezuela. Y entonces empezaron las expediciones con el Instituto Smithsoniano para el Roraima desde Guyana. Perdimos todo lo que habíamos logrado en más del 30 al 2016. Estamos hablando de 80 años de historia de exploraciones ornitológicas en Venezuela. Las perdimos por no tener un país desde el punto de vista social, político y económicamente estable. Y este trabajo de separar Myrmelastes saturata de Myrmelastes leucostigma se da gracias al trabajo de Mike Brown y sus colaboradores. No recuerdo quiénes más están ahorita, discúlpenme, tengo una laguna mental. Pero este es un endémico de los tepuyes y este está en Sierra de Lema. Entonces empezamos a encontrar que hay muchas especies crípticas. Y ojo, que tenemos varias en el tintero. O sea, esto no ha terminado aún. ¿Okay? Entonces, vamos a estas lecciones aprendidas. A la siguiente, por favor. Primero, una de las grandes lecciones. Nuestro país requiere estabilidad política para el desarrollo del conocimiento de los tepuyes de Venezuela. Les hablé del caso de Myrmelastes saturata y el caso de las expediciones con permisología versus exploraciones. Si ustedes ven el recuento histórico que les acabo de hacer, tuvimos expediciones británicas, expediciones de los estadounidenses. Los venezolanos toman la batuta, hacen las grandes expediciones y volvemos a las exploraciones, porque no tenemos la fortaleza como país para poder proveernos de expediciones serias, porque no podemos contar con la permisología necesaria. Y eso va al punto 2. Es necesario, los tepuis son venezolanos en su gran mayoría. Ahí es donde está la riqueza, ahí es donde tenemos la ciencia esperando, la ornitología diciendo, por Dios, esto es riqueza de ustedes los venezolanos, pero para que eso suceda, es necesario que el sistema regulatorio de expediciones en los tepuis esté gerenciado por profesionales de formación académica, no por burócratas. Los burócratas no saben de eso. Los políticos tienen que asesorarse de los científicos. Los científicos son los que les pueden decir dónde están los recursos que deben protegerse y que deben investigarse además. Aparte, hay cosas. Nosotros no podemos cambiar el país de un día para otro, pero podemos ir adelantando. Y yo quiero proponer en esta charla que la UBO considere en su seno hacer un comité de hábitats venezolanos. Nosotros tenemos que adueñarnos del término de Pantepuy. Y sé que lo hemos hecho, pero es que tenemos que adueñarnos de verdad y utilizar Pantepuy como un término que se inventó en Venezuela para las aves endémicas de la región pantepuyana. Y así como eso, tenemos que adueñarnos, si me salgo de los tepuy, o en los tepuy, de lo que es un arbustal tepuyano. Tenemos que adueñarnos de lo que es una sabana con suelos arenosos, porque hay aves especialistas de esas sabanas con suelos arenosos, que no son iguales a otras sabanas que vienen siendo las de las tierras bajas del este del escudo guayanés, donde hay muchos suelos rojos, ¿okay? O suelos arcillosos. Nosotros tenemos que crear, así como hicieron los brasileros con su cerrado, cerradao, igapó, nosotros tenemos que crear una nomenclatura de hábitats pantepuyanos y que sean de uso universal, pero que sean propuestos a través de una institución como la UBO. A mí me parece que la UBO es la UBO es la perfecta porque es la institución paraguas de nuestro país, pues, para los ornitólogos. Esto va más allá de los tepuis. Nosotros tenemos que poder decir que es una mata en el llano y podemos tener que poder decir una mata es un hábitat desde el punto de vista ornitológico que tiene estas características en el llano, que es un bajío y que es un estero, porque hay unos ídices que están en bajío y otros en estero, pero bueno, ahí me estoy saliendo del centro. Preguntan qué es la UBO, la Unión Venezolana de Ornitólogos. La UBO es la institución que está auspiciando esta charla. Y es la institución madre de todos nosotros. ¿Okay? El cuarto punto. Venezuela requiere de instituciones científicas sólidas y solventes para poder llevar a cabo la complejidad de estas expediciones científicas de los tepuy y otros hábitats de la Guayana venezolana. De manera que el producto de esas mismas tenga un alto impacto en la ciencia y en el conocimiento. Por ello, que exista la Estación Biológica de Rancho Grande, que exista el Museo de Historia Natural La Salle,
que exista la colección ornitológica Phelps es crucial en el futuro de nuestro país. Sin instituciones sólidas no llegamos a ningún lado. Y además solventes. Y para que sean solventes, tienen que ser capaces de generar sus propios ingresos. Cuando nosotros tengamos un país normal, nosotros tenemos que generar un marco financiero que permita a estas organizaciones ser fuertes, ser sólidas y ser solventes, porque ellas son las que nos van a dar ciencia y las que van a permitir que técnicos y expertos den las recomendaciones necesarias para perpetuar tanta belleza única de nuestro país en el futuro. Y les voy a decir una que yo sé que es un poquito que tiene que ver con nuestra realidad, pero a través de los Phelps yo he aprendido que la soberanía se ejerce con el conocimiento, no con habladera de tonterías, no con el sol amanece por el este o por el oeste, no, ni con armas, es con información técnica y científica. Gracias al estudio, al trabajo que hicieron los Phelps, ¿verdad? Se logró que el Reino Unido reconociera que Roraima estaba en Venezuela. Esa es la forma de hacer y de ejercer soberanía. Y esa es la forma clara de hacerlo. No es ni con balas ni con amenazas. Y aquí quedó demostrado. Un ornitólogo nacido en Estados Unidos le ha regalado más a Venezuela en su soberanía que muchísimos venezolanos, o que la mayoría de los venezolanos. Y su hijo siguió la labor. Y hoy día el Museo Phelps, con ese nombre que puede sonar museo, es tan venezolano como una arepa reina pepiada. Y de hecho, todos nosotros formamos parte de ella. Les voy a decir algo, siguiente lámina, ya estoy terminando. Les voy a decir algo que me llama enormemente la atención. De ser el país donde todo el mundo hablaba de Venezuela, el Salto Ángel, los tepuis, no hay persona, señores, que tenga ahorita 70 años, ornitólogo, que cuando yo digo soy venezolano, lo primero que me diga, wow, los Phelps, Aullantepuy, yo quiero ir a los tepuis. No existe persona que haya vivido el momento de los 60, cuando se publicaron estas publicaciones del origen de la fauna de Pantepuy, que no desee venir, no existe, es impresionante. Y de ahí saltamos ahora a una realidad donde un medio importante como RCN dice, ¿verdad?, que el escudo guayanés además no solo pertenece al territorio colombiano, sino que comparte ecosistema con Brasil, donde se encuentra el salto de agua más alto del mundo, el Salto Ángel. O sea, ya Venezuela, el asunto de soberanía ya va hasta en lo informático, porque es que los venezolanos nos hemos quedado tan atrás, y no es culpa de nosotros, es responsabilidad, pero no es culpa. Nosotros tenemos que volver a retomar, así sea escribiendo, así sea fajándolo, así sea aclarando. La fauna de Pantepuy es y se originó en los estudios que se hicieron en Venezuela. Nosotros tenemos que acuñar eso, es nuestra responsabilidad hoy día. Ok, seguimos. La siguiente. Jonathan hizo un comentario que después lo escucho, Jonathan. Y entonces, como no me voy a quedar nada más con una posición crítica, quiero hablarles del futuro. Y esto es un popurrí de cosas que van a venir y que pueden ser muy bonitas. Fíjense, arriba tenemos la Roraima adusta, que es está relacionado en teoría, está relacionado con los farafarros, y resulta, me recuerdo Jorge Pérez me decía, ¿cuál es tu apuesta? ¿Cuál está más relacionado? Bueno, resulta que está más relacionado a los guaitíos, a los sinalaxis que a los farros, ¿no? Es un ave fascinante, o sea, son cosas que estamos recién despertando. Está la Tangara cianóptera, que realmente el canto es absolutamente distinto y el plumaje, sobre todo de la hembra, es bastante diferenciado de aquella. Estoy yendo desde arriba a la izquierda hacia la derecha, ¿ok? Entonces la segunda, la Tangara cianóptera, es un ave que muy probablemente vaya a ser en algún futuro un endémico de los tepuy. Ahí tienen la diglosa duidea. Esta probablemente es la primera foto de esa diglosa, una diglosa endémica de Venezuela, que bueno, logramos en la exploración que hicimos al tepuy jagua. Más a la derecha tienen un bobito, que es una helenia, que son aves de crestas usualmente. Hay un grupo que tiene una cresta que son, pues, como se lo hubieran despeinado, se le han puesto triquitraqui. Y esta es la más grande de las helenias. Esta es la helenia dalli y esta es la subespecie tileri. Es la primera vez que logramos grabaciones de esa subespecie. Abajo a la izquierda tienen un Myoborus que en teoría se ve en la Sierra de Lema, que es el Myoborus castellanocapilus, pero esta es la subespecie duidea. Y para gran sorpresa de nosotros, este Myoborus canta distinto al de Sierra de Lema, y además es casi que
una transición entre Castaño Capilu y Cardonay, que Cardonay es un sueño para mí verlo porque es el único que me falta. Pero entonces ya estamos armando ese rompecabezas, tenemos grabaciones de canto, pues y el día que vamos a hacer un país sólido, escríbanlo que el Museo Phelps va a organizar la expedición al Jagua y vamos además a lograr cosas ahí fascinantes porque esa noche, no les traje la foto de la carpa porque me da vergüenza, porque mi carpa parecía más una bañera que una carpa, me entró agua por todos lados, pero escuchamos una lechuza del género Megascops que no sabemos qué es, no sabemos qué es. Si siguen después del Mioborus, vamos al Campylopterus duidae. Estas son las primeras fotos. Yo, bueno, tengo que decir que esa es la segunda foto porque Jonathan logró la primera, se me fue adelante. Jonathan y yo siempre estamos compitiendo en eso, hay que aceptarlo. El espíritu competitivo es algo sano y algo chévere. Y estas fueron, pero bueno, hicimos también las primeras grabaciones de Campylopterus duidae y además aprendimos mucho de la biología de esta ave. Y abajo a la derecha tienen un troglodites que es un cucarachero de Pantepuy, es exclusivo de Pantepuy. Y este es muy pálido, esta es la subespecie duidae. Este es el Rufulus, el duidae, que es el que es endémico de los tepuy, y este es muy pálido, que viene siendo la subespecie del duidae. Bueno, señores, para cerrar esta charla de hoy, quiero decir algunas cosas. La primera, quiero pedir disculpas porque no pude agregar, sé que hubo una expedición de Charles Bruber Carías y espero poderles regalar esta información más completa cuando produzca la monografía que estoy escribiendo, que empecé hace 20 años y no he terminado. Sé que les debo los datos de Glenda Medina, sé que debo los datos de Terramar y les pido que si tienen algún aporte adicional me lo manden por correo electrónico. Yo quiero decirles que el enriquecimiento que hemos tenido de la historia de los tepuis, en mi caso ha sido gracias a Miguel Lentino, a Marcos Salcedo, a Margarita y a dos personas que fueron increíbles, los que tuvieron la oportunidad de conocer a los hermanos Pérez Chinchilla, pues fueron dos grandes de la ornitología venezolana y tuve la fortuna inclusive de trabajar en campo con ellos. Para cerrar, quiero darles esta reflexión de un gran filósofo alemán, un poeta alemán, uno de los principales representantes del romanticismo, que es Johann Wolfgang von Goethe, que dice: lo importante no es hacer cosas nuevas, sino hacerlas como si nunca nadie las hubiera hecho antes. Y creo que ese pensamiento, esa reflexión cabe perfectamente en nuestra realidad de Venezuela. Nosotros no vamos a redescubrir los tepuy, pero cuando volvamos a los tepuy lo vamos a hacer como si nunca nadie lo había hecho antes. Muchas gracias a todos y gracias a la Unión Venezolana de Ornitólogos por darme esta increíble oportunidad para hablarles. Gracias. ¿Me oyes, Adriana? ¿O Sandra? Sí, yo oigo. Sandrita, no sé qué pasó con ella. Ah, se le fue el internet, me dice. Ok, bueno, entonces voy yo, pues. Bueno, muchas gracias, David. Ahora vamos a ver si el público tiene preguntas para que nos las haga saber por el chat y entonces yo se las voy leyendo. Mientras tanto, pues les dejamos aquí la lámina de la Unión Venezolana de Ornitólogos con la información de los contactos. Están los links de la página web y también de nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook. Los que están interesados en colaborar con la UBO pueden colaborar o bien haciéndose miembros o a través de donaciones o con el voluntariado. Ok, aquí tenemos, Rafael Serva pregunta, quería saber si esta reseña está escrita o publicada. Bueno, David, tú creo que más o menos has hecho comentarios al respecto. Sí, bueno, los guías de aves usualmente dedicamos a nuestra familia entre viajes. Entonces, escribir cualquier cosa se nos complica. No está publicada, pero yo les prometo que lo va a estar. Lo va a estar porque es algo pues, que empecé hace 20 años y, bueno, por cuestiones de la vida tuve que dejarlo de lado, pero es algo que tengo que hacerlo por nuestro país. Por aquí pregunta María Eugenia Bachi si la charla va a estar disponible en línea, si después la vamos a subir al canal de YouTube que tiene Hugo. ¿Algunas preguntas? Yo creo que Jonathan hizo un comentario del Mirmelastes, no sé cuál era. Sí, ya te lo voy a leer. Jonathan dijo, uy, lo tengo.
Aquí. Ya va, es que se me van moviendo los... Un detalle, Bismelaste saturatus fue descrito en 1885 por Salvini. Es lo que Sí, dice. realmente. Exacta, eso es verdad. Eso es verdad. Mucho de lo que... quiero hacer un comentario aquí. Les quiero pedir disculpas si al momento usé un término en inglés, y es que, bueno, mi formación es más desde el punto de vista de la administración y de la contabilidad. Mi acceso con la ornitología es pura pasión. Yo soy autodidacta en la ornitología y me formé con personas de habla inglesa, entonces a veces me quedo como frenado en la palabra adecuada en español. Entonces, en la historia de muchos hormigueros y de muchos atrapamoscas, originalmente sí fueron descritos. Después hubo lo que dice en inglés un lump, que es que unen dos descripciones bajo una superespecie y lo consideran una superespecie. Y todos estos eran trabajos que se hacían básicamente en plumaje, en partes blandas y en siringe, y en la parte ósea también. Pero ahorita con el avenimiento de la biología molecular, pues se están encontrando que muchas de esas descripciones originales tenían validez, entonces se están de nuevo haciendo los splits o las separaciones técnicas de especies. Gracias, Jonathan. Buen comentario. Bueno, alguien preguntó por aquí tu correo, yo se los escribí, de todos modos chequea que lo escribí bien. Sí, está perfecto. Bueno, gracias. Jonathan dice que el punto fue que nos perdimos la oportunidad de escribirla. Aún nos queda seguir describiendo. Claro. Por aquí pregunta Luis Gonzalo si han continuado las expediciones al Roraima desde Guyana. Bueno, hubo un programa desde lo que llaman el USA 8, de hace aproximadamente unos 15 años, donde el Instituto Smithsoniano estuvo muy fuertemente ligado al desarrollo de expediciones, no solamente en Roraima, sino en toda el área de Guyana. Y ellos sacaron ya sus conclusiones, sacaron sus manuscritos. Que yo sepa, no hay ninguna expedición ahorita en el tintero para Roraima desde Guyana. Pero sí les digo algo, es casi que imposible subir a la cima de Roraima desde Guyana. O sea, yo he estado ahí en la Sierra de Pacaraima y eso es, o sea, o tienes un helicóptero o tienes un ascensor, pero caminando es imposible. Entonces, el Smithsoniano llegaron hasta la falda nada más. Por aquí pregunta Rafael Serpa, ¿la Sierra de Maigualida ha sido explorada con fines ornitológicos? Mira, ahí me rasparon. Yo creo que no, pero no lo sé. Yo creo que Miguel Lentino es la persona, ahí está respondiendo Alberto. Yo lo único que me he acercado es a las estribaciones de la Sierra de Maigualida y bueno, como les conté, los anemas nos rasparon y bueno, nada, tuvimos que abortar la expedición básicamente. Nos quedamos sin comida. Bien. Bueno, tienes muchas felicitaciones, David. La gente está muy contenta. Excelente Gracias. charla, cuánta historia, te dice Flor Hernández y manda saludos desde Perú. Por aquí, excelente ponencia, saludos desde Perú, Wilmar Nazaran. Gracias, David. Nos juntamos para buscar los nidos de aves de Pantepuy cuando se dé la oportunidad, me dice Miguel Mata. Así es. Daniel ahí Muñoz. tenemos que escribir, miren, hay un nido de cipseloides del endémico, ¿no? Ahí tenemos nidos en Roraima, tenemos una Gralalicula nana cuquenamensis, que va a ser Gralalicula cuquenamensis, va a ser un endémico de los Tepuy. Ahí lo que nos falta es que Mort Eisler siempre me martilla el famoso N, ¿no? Que ustedes los biólogos saben mejor que yo de eso, que sin el N no se puede hacer nada. Entonces, bueno, lograr la primera grabación de Gralalicula nana cuquenamensis costó literalmente la primera grabación $1,800, llegar hasta allí y grabarla. Y después con esa grabación, haciendo playback, ya hemos logrado 3 grabaciones en 3 localidades distintas. Necesitamos el N de 5, pero ahí tenemos con esa Gralalicula, tenemos un buen trabajo también chévere en el futuro. Bueno, aquí hay un comentario de María Eugenia Bachi que dice, no soy ornitólogo, trabajo en patrimonio, pero esta charla ha sido una referencia al patrimonio natural y cultural en Venezuela, gracias a la UBA y por supuesto a David Ascani. Muchas gracias por el comentario, María Eugenia. Bueno, mucha gente felicitándote. Después nosotros te vamos a pasar el chat para que veas todo lo que la gente puso, David. Gracias. Bueno, les pido disculpas si me extendí un poco, pero bueno, cuando uno se emociona hablando de historias es difícil aguantar las anécdotas. Bueno, entonces creo que ya no hay más preguntas, entonces agradecemos
Ya, por aquí dice Yonay85, excelente charla y estamos pendientes para asistir a la primera gran exploración cuando Venezuela entre en un nuevo periodo. Saludos, David. Bueno, entonces sí, ya nos despedimos. Muchas gracias entonces, David, y gracias a todos los asistentes. Bueno, seguimos entonces en contacto. Para la semana que viene hay una charla, la estaremos anunciando en la semana. Así es. Y así estaremos Gracias, todos David. apoyando a Hugo. Un abrazo. Gracias por todos. Gracias.